versículo 7. Dice así la palabra del Señor. Proverbios 1, 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Padre, te doy gracias porque de nuevo me permites exponer tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo el que nos ayude, Señor, para poder exponer tu palabra como debe de ser. En el nombre de Jesús. ¿Dónde quedó el temor de Dios? Es el tema que quiero compartir con ustedes ahora. El jueves pasado, como todos los jueves, voy a dar consulta aquí al Centro de Rehabilitación de la Zarza. Y me tocó un jovencito, bueno, aproximadamente tiene unos 30 años ahí. Y me estaba mencionando los problemas que él tenía. Que él se había ido a refugiar ahí en ese centro porque ya quería pararle de tomar o de inyectarse la droga. Y claro, uno como médico, uno puede ayudarle en cuestión a darle algún medicamento, pero el único que te puede ayudar, le dije, es Jesucristo. Cuando le dije que el único que podía ayudarle era Jesucristo, empezó a blasfemar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Me dijo, sí, yo he escuchado y he sabido y he ido a iglesias cristianas, pero esto es pura mentira, dice. El infierno está aquí y es donde lo estamos viviendo. Yo ya no creo en nada, no creo en la Biblia, no creo en lo que dice, ya no quiero saber nada. Y además, doctor, apúrese porque me quiero salir. O sea, de darle la consulta. El temor se ha perdido. Y no solamente en los centros de rehabilitación, sino también a veces en la iglesia. Dice la palabra del Señor, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y dice la palabra de Dios también, que el amor de muchos se enfriará. Y dice la palabra de Dios también, yo en sí no espero un avivamiento, yo espero un enfriamiento. ¿Por qué? Porque mi venida será como en los tiempos de Noé. ¿Y cómo eran los tiempos de Noé? Usted ya ha escuchado, ha leído la palabra del Señor. Romanos 11:22 nos dice, mira, pues la bondad y la severidad de Dios. La bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente con los que cayeron. Lo está diciendo de los impíos. Con los que cayeron. Pero la bondad para contigo. Pero si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Así dice la Escritura. Hasta que no hayamos entendido lo que es la palabra severidad, vamos a dejar de tener temor de Dios. Si vemos lo que es la severidad de Dios, porque Dios es santo, 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 pero también es fuego consumidor. Todos aquellos que no quieren de las cosas del Señor, es fuego consumidor. No estamos jugando con un cerillo, con una fogatita. Estamos, hermanos, sabiendo que hay un cielo y hay un infierno. Y que solamente un camino hay para ir al cielo y hay muchos caminos para ir al infierno. En el cielo hay gozo, alegría, hermano, pero en el infierno hay llanto, oscuridad. ¿Y es para qué? Para toda la eternidad. Eternidad, eternidad, mi querido hermano. Así es que tenemos que saber esto. Aún así, los mismos judíos en Israel, el Señor habla en su palabra, la mayoría no han aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, mas la palabra dice ahí que sigue siendo la niña de sus ojos. No hay el temor de Dios. Primera de Pedro, y Pedro lo escribe 30 años después del Pentecostés, dice ahí, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos, dice ahí, conducíos en el temor todo el
tiempo de vuestra peregrinación. Y usted preguntará, ¿cómo que todo el tiempo? Sí, todo el tiempo, hermano. ¿En qué vamos a continuar todo el tiempo? ¿En qué temor? En el temor de Dios. La iglesia necesitamos una revelación, una nueva revelación para poder entender, mi querido hermano, qué es en sí, hermano, el temor de Dios. Gente que se para en las iglesias, gente que, hermano, que les dice que Dios les ha revelado y son mentiras. Gente que dice, mi querido hermano, que Dios le ha hablado y son mentiras. Gente que se para a puro dar chistes y diciéndoles que firmen cheques para mandarles el dinero. De un día, hermanos, si no se arrepienten, van a estar frente al Señor y no habrá argumento que tienen ellos que poner para justificarse. No, mi hermano. Charles Spurgeon en una ocasión dijo, habrá momentos cuando los pastores, cuando estaban alimentando a las ovejas, va a llegar el momento que va a haber payasos alimentando a cabras. Y eso, hermano, usted enciende la televisión, enciende el internet, y eso es lo que pasa. La mayoría de la gente sigue a esas personas porque no les hablan de un evangelio puro, un evangelio que debe de ser, hermano, no un evangelio de leche, de conflex, de elástico a su gusto, no, un evangelio, hermano, que habla de algo que es para la vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Proverbio nos dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Sigue diciendo en Proverbios 8:13, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Y sigue diciendo, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Solamente sabemos que en toda la tierra hay poco remanente que están buscando de Dios y que verdaderamente hay temor de Dios. Sí, mi hermano, el temor de Dios se está perdiendo. Hay mucha gente que les habla así, salvo por salvo siempre. Para aquellos que creen en la predestinación, que tú vas a nacer con una etiqueta en el pie, en el tobillo, este es salvo, el otro no es salvo, este sí es salvo, este no es salvo. Por eso la Escritura nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo, aquí echa por tierra la doctrina de la predestinación, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna, hermano. Así nos habla la palabra del Señor. Aleluya. No seas sabio, dice ahí la Escritura, en tu propia opinión. Pero en parte es verdad cuando dicen ahí, sí, Dios se acepta como eres, como vienes. Dios se acepta, es incondicional el amor de Dios para contigo. Pero ven nada más ese lado, no ven el otro. El otro, hermano, es como la gente está viviendo. El otro también, hermano, la severidad del Señor en nuestra vida. Hay un lado del cristianismo que siempre habla de, como les digo, ser salvo, que nunca vas a perder la salvación. Mire, hermano, es mentira. El apóstol Pablo dice, cuídala con temor y temblor, dice la palabra de Dios. ¿Verdad? Todo esto es verdad, pero si solo miras un lado de Dios, el resultado entonces será la forma en que vives del otro lado. ¿Por qué? Por la falta de temor de Dios. Y eso podemos herir al Señor. En los días de Jeremías tenía muy poca gente que le seguía, pero los falsos profetas tenían mucha gente y le seguían a él. Lo que está pasando ahora, usted llega a fulano de tal y fulano de tal y mengano, hermano, y te hablan puros cantos y nada de predicación y puras mentiras, un evangelio del oído. Y luego les dicen y se paran, así me dice el Señor. Así me dice el Señor, y el Señor dice así, mentiras, como dice la Escritura. Yo ni siquiera les he hablado, además ni siquiera los conozco. Dice la Escritura de la palabra, hermano. Ni siquiera los conozco. Así es que se acumulaban. Pero cuando Jeremías se paraba, dice, ay, yo no quiero hablar, pero siento un fuego dentro de mí que tengo que hablar. Y cuando se paraba en la sinagoga, cuando se paraba afuera, calla ese, porque no queremos oírlo más. ¿Por qué? Porque el pueblo quería oír cosas dulces, cosas halagüeñas, cosas a su gusto, cosas nada más agradables. Y es lo que pasa ahora. Eso es lo que quiere el pueblo,
muy bonito. Muy bonito. Me decía hace muchos años, decía una hermana que venía por aquí, ya me voy de esta iglesia porque no hay amor. Bueno, pues si no hay amor, entonces tú dalo. Sí, mi hermano, esas son excusas para no congregarse, excusas para dejar al Señor, ¿verdad? Entonces, si no tenemos, hermano, verdaderamente el temor de Dios, toda esa gente haciendo cheques y mandándoles dinero, ¿por qué? Por el analfabetismo bíblico, dice la palabra del Señor. Juan 5:39, no solamente leer la palabra de Dios, sino escudriñar las sagradas escrituras, porque me parece que nadie se encontrará en la vida eterna. Es bueno que te prepares en una carrera de medicina, de abogado, de arquitecto, lo que sea, pero primero observa, primeramente son las cosas que no se ven, las cosas eternas, porque muchos de nosotros tenemos familia que están a punto de caer al infierno y ahí nunca van a salir. Ahí será el llanto y el crujir de llanto, y nosotros que tenemos la verdad tenemos que arrodillarnos y pedirle al Señor. Por eso el Señor escoge ese hombre que está de rodillas. Ese hombre usaré, porque pagará el precio y yo hablaré por medio de él, porque somos canal de bendición. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. No venimos nada más por venir, hermano. Venimos para alimentar nuestro espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. No venimos por rutina, por costumbre. No venimos solamente porque me toca predicar o porque los levitos van a cantar. No, mi querido hermano, hay algo que tiene que estar dentro de ti, y es el fuego, hermano, el fuego del Señor. Por eso el Señor y solamente se lo pone, no un concilio, no una denominación, no el pastor, ni el obispo, ni el padre, ni el papa. Eso lo pone el Espíritu Santo cuando hay gente que quiere hablar la palabra de Dios a tal, hermano, como es, como debe de ser, dice la Escritura del Señor. Aleluya. Así podremos identificar un evangelio falso o un verdadero. Primera de Corintios, dice el apóstol Pablo, dice: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y mucho temblor. Muchos predican que Dios, como les digo, que Dios les habla y son puras mentiras. Un día van a estar frente, si no se arrepienten ante el Señor, y no ve argumento de justificación, y su alma se va a perder, y se van a perder todas aquellas almas que también ellos les hablaron con puras mentiras. Sí, hermano, tenemos que seguir, no al hombre, no al concilio de denominación. Seguimos, como dice la palabra del Señor, puesto nuestros ojos en la fe, en el consumador de la fe, que es en quién, en Cristo Jesús, Señor nuestro, hermano. Aleluya. Y no la ponga en el pastor, no la ponga en nadie, póngala primeramente en el Señor, que eso no nos tumbe y no dejemos a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Muchas ocasiones he hablado sobre la gracia, pero se habla mucho de la gracia, pero no se habla mucho menos del temor de Dios. Se necesita primero aprender qué es el temor de Dios antes de apreciar la gracia de Dios. De otra forma, entonces, todas esas personas tienen una gracia falsa. La reverencia por Dios es un componente, mi hermano, esencial de la verdadera gracia de Dios, dice ahí la Escritura. Gloria a Dios. Dice ahí: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Aleluya. El milagro más grande, hermano, no es que te recupere de una artritis, de una diabetes. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. El milagro más grande, mi querido hermano, es la salvación, porque solamente hay un cielo y hay un infierno. No hay purgatorio ni limbo, y nosotros estamos listos, hermano, para estar en la mismísima presencia del Señor, siempre y cuando cuidemos, Señor, nuestra salvación. Mire, escuche, esto es, ¿y qué es? Puedes decir temor de Dios. Temor de Dios, esto es lo que significa temor de Dios. Que Él es, mi querido hermano, santo, santo, santo. Que no nos atreveríamos a separarnos de Él. Nunca, nunca, mi querido hermano. Si Él no nos deja, nosotros no lo vamos a dejar, sino solo al correr hacia Él, mi querido hermano. Temor de Dios no es otro requerimiento, es la forma en que tú guardas el nuevo pacto, es la forma
en que tú recibes a Jesús. Es la forma en que tú vienes a Jesús. Venimos con reverencia, venimos humildemente, sin ninguna presunción de que merecemos algo. Él no te debe nada, Él no me debe nada. Venimos temblando, como dice el Salmo 51, dice la palabra del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, aleluya. Es lo que tenemos que hablar y parar la palabra de Dios. Es del levita que se pare, que no le esté cantando a nadie, hermano. Que derrame su corazón para que diga, como dice en el Salmo: mi alma tiene sed como el ciervo que clama por las corrientes. Venimos no a hacer un show ni demostrarle a nadie qué bonito cantamos o predicamos. Venimos, hermano, a cantarle y adorarle al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores, que fue a la cruz del Calvario. Bendito sea el nombre del Señor. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, dice. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. Que en mí, oh Dios, un corazón, crea en mí un corazón limpio, Señor, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Muéveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo no daría, no quieres holocausto. ¿Por qué? Porque los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Por eso tenemos que ser bautizados en espíritu quebrantado, en agonía, hermano, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú. Oh Dios, dice el Señor, aleluya. Nadie, hermano, aleluya. Entonces cuando venimos aquí tenemos que aprovechar, mi querido hermano, levantando nuestras manos y reconocer que le hemos fallado al Señor. Eso es lo bueno. Dice la Escritura en Efesios 5:2: someteos unos a otros en el temor de Dios. Debemos de clamar a Dios diciéndole: Señor, entonces manténme de rodillas. Manténme de rodillas el Señor. Y entonces el Señor te va a decir: yo te usaré. Yo pondré mis palabras en ti. Tú serás un canal de bendición. Eres el templo donde yo vivo. Eres la casa donde yo vivo, como dice el escritor de Hebreos. Proverbios 1:29 nos dice: por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Qué bueno, hermano. Aleluya. Yo me quería mucho porque ya tenía mi título de médico. Qué bueno es estudiar. Pero más que todo, mi querido hermano, es el título que el Señor nos va a dar allá. Es el galardón que el Señor nos va a dar para la eternidad. Aquí se va a terminar todo, se va a acabar todo, mi querido hermano. Todo. Pero lo que el Señor tiene preparado con nosotros, aleluya. Voy pues a preparar lugar en la casa de mi Padre. Muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para donde yo esté. Vosotros también estéis, dice así la palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. ¿Y qué pasó? Dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, con Ananías y Zafira, que andaban por donde quiera con los discípulos, se veían milagros, veían cuando sanaban, veían cuando el ciego recobraba la vista, cuando el sordo recobraba, hermano, lo escuchaba, todo eso. Pero
a los hombres y lo han mentido a Dios. No tuvieron temor de Dios, hermano. Si pagamos el precio, Dios va a hablar sobre nosotros. Aleluya, con nosotros. En Génesis 22 usted ha escuchado la historia de Abraham, el amigo de Dios, con Isaac. Dios le habla a Abraham y le dice: entrégame a tu hijo, tu unigénito hijo. Dios le habló a él, no le habló a su esposa, no le habló a Isaac, no le habló a ningún siervo, solamente le habló a él. Y Dios, hermano, nos habla a cada uno de nosotros. Nos habla, y ahorita le está hablando a usted, me está hablando a mí. Nos habla por medio de la palabra, hermano. Y él le dice: entrégame a tu hijo. Y él pudo haber pensado: bueno, es el hijo de la promesa, ¿cómo que me dice que primeramente va a ser la multitud como las estrellas del cielo y como la arena del mar? Pues no cuestionó, él fue. Y cuando lo amarró y lo puso en el altar, agarró el cuchillo, listo para cortarle la yugular, listo para que se desangrara, listo para que quedara con un show hipovolémico, se derramara toda su sangre. Entonces el ángel de Jehová aparece y le dice: detente, Abraham, porque ahora me doy cuenta que temes a Dios. Temor de Dios, aleluya. ¿Cuánto, hermanos, debemos de temer de Dios? El alma, como les digo, siempre va a vivir, hermano, aleluya. Y no le hace, mi querido hermano, no le hace. Usted siga adelante. Si hablan de usted, que deseamos a seguir adelante, es mejor que hablen mal de usted y ahí vamos a seguir adelante. Dice la palabra del Señor: el que conspirare contra ti, delante de mí caerá. Dice la palabra del Señor en Isaías. Gloria a Dios. Hay un solo camino, Señor, solamente, aleluya. El Padre mandó a su Hijo por nosotros a derramar su preciosa sangre en la cruz del Calvario. Aleluya. Él sabe. Y cuando vio a Abraham con el cuchillo, le dijo: detente, porque ahora sí le doy cuenta que temes a Dios. Tienes temor de Jehová, de los ejércitos. Nosotros es lo que tenemos que hacer, tener temor del Señor. Es lo mejor, hermano. Es lo mejor. Quiere decir que si yo tengo temor, entonces ¿por qué le fallo? Porque le fallamos a diario. Pero entonces regresamos a la senda antigua, regresamos y le pedimos perdón al Señor. Señor, ayúdanos a seguir adelante, ayúdanos a seguir adelante, ayúdanos a seguir adelante. Tenemos la naturaleza caída, pero el Espíritu que está dentro de nosotros se goza, hermano, aleluya, porque Él es Dios y Él nos dice que no nos dejará. Bendito sea el nombre del Señor, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Aleluya. Póngase de pie, por favor, si es tan amable. Gloria a Dios.